historia de Habacuc comienza de una manera única entre los libros proféticos de la Biblia. En lugar de presentar inmediatamente mensajes de juicio o esperanza divina, el profeta abre su texto con un diálogo profundo y directo con Dios. Este diálogo tiene un tono intenso de cuestionamiento, algo que podría parecer audaz o incluso peligroso para muchos. Habacuc no se dirige al pueblo de Judá, habla directamente con el Creador. Este enfoque hace que el profeta sea especialmente notable, ya que sus palabras reflejan un peso emocional y espiritual que trasciende generaciones y resuena incluso hoy en día. En el contexto histórico de Habacuc, el reino de Judá estaba al borde del colapso en todos los sentidos. La violencia, la corrupción y la injusticia no solo eran rampantes entre los líderes, sino que también estaban profundamente arraigadas en la vida de la gente común. Mientras que otros profetas solían transmitir mensajes de esperanza o juicio en nombre de Dios, Habacuc comienza con una queja que roza el lamento. Estaba perturbado y frustrado al presenciar cómo el mal triunfaba ante sus propios ojos, una situación que le parecía insoportable. Imagina las calles de Judá en ese tiempo, llenas de violencia, los débiles sufriendo a manos de los poderosos, y un gobierno completamente indiferente a la difícil situación del pueblo. Las leyes eran ignoradas, y los que estaban en el poder explotaban cada oportunidad para oprimir a otros. Incapaz de soportar más esta realidad, Habacuc se vuelve hacia Dios con preguntas que reflejan los gritos de muchos corazones. ¿Por qué el Señor no interviene? ¿Por qué guarda silencio mientras el mal prevalece? Este cuestionamiento marca el inicio de su viaje espiritual, un viaje lleno de preguntas difíciles y respuestas sorprendentes. Habacuc habla con la intensidad de alguien que sufre profundamente por la realidad que lo rodea. Lleva una pesada carga en su corazón, y su fe está siendo puesta a prueba. En lugar de guardar sus dudas para sí mismo, Habacuc elige confrontar directamente al Creador, buscando entender lo que está sucediendo. Esto revela algo profundo sobre la relación de Habacuc con Dios. Tiene suficiente libertad para expresar abiertamente su angustia, dudas y frustraciones. Habacuc no duda de la existencia de Dios, cuestiona su silencio ante tanta injusticia. La introducción al libro de Habacuc no presenta a un hombre perfecto ni a un profeta sereno. Por el contrario, Habacuc es un hombre real con emociones reales. Se acerca a Dios con sinceridad, incluso cuando sus palabras están llenas de dolor y confusión. Para comprender plenamente la profundidad de esta introducción, debemos recordar que, en la tradición judía, cuestionar a Dios no se consideraba una falta de fe. Por el contrario, se veía como una expresión honesta de búsqueda de respuestas y una demostración de intimidad con el Creador. Por lo tanto, Habacuc nos enseña algo invaluable en los momentos iniciales de su narrativa. Dios permite que sus siervos lo cuestionen. Esto no significa rebeldía ni falta de respeto. Significa que nuestra relación con Dios puede ser lo suficientemente profunda como para permitir vulnerabilidad. Habacuc no critica a Dios por criticar. Está intentando entender lo que parece incomprensible. No esconde su dolor ni finge que todo está bien. Lleva sus preocupaciones ante aquel que puede dar respuestas verdaderas. Al observar la sociedad que lo rodea, Habacuc ve el contraste entre la santidad de Dios y la realidad del pecado humano. Para él, la situación es insoportable porque sabe quién es Dios. Un Dios justo, santo y fiel. Es precisamente este conocimiento lo que hace que sus preguntas sean aún más intensas. Si Dios es justo, ¿por qué no actúa? Si Dios es santo, ¿por qué permite que prospere el mal? Estas preguntas son, de hecho, expresiones de fe. Solo alguien que cree en Dios puede cuestionar su aparente inacción. Solo alguien que confía en el carácter de Dios puede sentir angustia cuando parece que Él no está actuando. Esta interacción inicial entre Habacuc y Dios no es simplemente un lamento. Es el comienzo de una búsqueda sincera de comprensión. El profeta se niega a aceptar el silencio como respuesta. Clama, cuestiona y espera. Es importante notar que Habacuc no busca soluciones humanas a los problemas de Judá. No intenta movilizar al pueblo ni iniciar una rebelión. En cambio, dirige su mirada hacia Dios, porque sabe que solo el Creador puede proporcionar una solución verdadera. Esta introducción al libro nos confronta con una profunda reflexión. ¿Qué hacemos cuando Dios parece distante?
¿Cómo reaccionamos cuando nuestras oraciones no son respondidas? Habacuc nos invita a ser honestos con Dios. Nos muestra que podemos llevar nuestras preguntas más difíciles al Padre porque Él es capaz de manejar nuestras dudas y debilidades. El primer capítulo del libro no da respuestas inmediatas. Habacuc apenas está comenzando su viaje de cuestionamiento y búsqueda. El profeta habla con sinceridad, y Dios aún no ha respondido. Pero algo es claro: el diálogo ha comenzado. Habacuc ha abierto su corazón y ahora espera la respuesta de Dios. Esta espera está llena de tensión y expectativa, pero también es un signo de fe. Habacuc no se ha rendido con Dios. Está buscando entender lo que aún no puede ver. Al final de este primer encuentro, el silencio de Dios aún envuelve las palabras de Habacuc. Permanece angustiado y confundido, pero ahora está ante el Creador, esperando una respuesta. Habacuc ha dado el primer paso de su viaje. Ha llevado sus preguntas a Dios. Lo que sigue es la sorprendente respuesta del Señor, una respuesta que desafiará no solo la comprensión de Habacuc, sino también su fe. El diálogo entre el profeta y Dios apenas comienza, y las palabras del Señor revelarán verdades difíciles de aceptar. Mientras Habacuc espera, las semillas de una revelación transformadora comienzan a echar raíces. La justicia divina opera de maneras que los ojos humanos no siempre pueden comprender. La historia apenas está comenzando. La escena en la que Habacuc se encuentra es compleja y está llena de tensión. La vida en Judá, al final del siglo VII a.C., refleja una nación al borde del colapso, tanto espiritual como socialmente. El profeta se encuentra en un momento crucial de la historia, cuando el destino del pueblo de Dios pende de un hilo. El mundo de Habacuc no es tan diferente del nuestro. Nosotros también vivimos en un tiempo donde la injusticia parece prevalecer, con guerras, corrupción y violencia siempre presentes. Muchos, al igual que Habacuc, miran a su alrededor y preguntan: ¿dónde está Dios en todo esto? El profeta nos recuerda que estas preguntas no son nuevas y que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, podemos llevar nuestra angustia al Señor. Habacuc no deja de buscar. Se niega a aceptar el silencio como una respuesta definitiva. Y aunque el caos parece reinar, él espera. Espera la respuesta de Dios porque, en el fondo, todavía cree que el Señor es justo y fiel. Esta fe, incluso en medio de la confusión, sostiene al profeta mientras trata de entender lo que está sucediendo. Habacuc aún no sabe qué dirá Dios. No tiene respuestas, pero el simple hecho de llevar sus preguntas ante el Creador ya es un acto de fe. Está dispuesto a escuchar, incluso si las respuestas serán difíciles de aceptar. Y cuando Dios finalmente responde, sus palabras desafiarán todo lo que Habacuc pensaba que sabía. La respuesta del Señor no terminará con las preguntas del profeta, pero marcará el inicio de una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo obra en el mundo. Delante de Habacuc se presenta una tensión abrumadora: el colapso espiritual y social de Judá, la expansión de la injusticia como una sombra y el silencio de Dios. Todo lo que el profeta ve a su alrededor lo inquieta profundamente. Observa al pueblo elegido de Dios, aquellos liberados de Egipto y llamados a reflejar la santidad divina, completamente corrompido. Lo que una vez fue una nación unida por la ley y la promesa ahora está fragmentada por la codicia, la violencia y la idolatría. La justicia está ausente, y los inocentes sufren bajo las manos de los poderosos. Esta dolorosa realidad lleva a Habacuc a hacer una pregunta audaz y perturbadora: ¿por qué Dios permite que esto suceda? En los versículos iniciales del capítulo 1, comenzando en el versículo 2, Habacuc inicia su diálogo con Dios, expresando su frustración con palabras llenas de emoción y desesperación. Clama: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda, y no escucharás? La angustia del profeta desborda. Esto no es un simple lamento, sino el grito de alguien cansado de presenciar cómo el mal triunfa y de esperar una respuesta que nunca llega. Habacuc no está cuestionando la existencia o el poder de Dios, sino su aparente inacción. Para el profeta, el silencio divino ante el sufrimiento es insoportable. Habacuc ve el pecado extenderse como una plaga dentro de Judá. El pueblo ya no sigue la ley. Los jueces son corruptos y los pobres están aplastados bajo el peso de la injusticia de los ricos. La violencia llena las calles,
y aquellos que intentan hacer el bien son ignorados o perseguidos. La verdad, el fundamento de cualquier sociedad, ha sido reemplazada por mentiras y opresión. Como describe en el versículo 4, por eso se entorpece la ley, y no se da nunca el juicio verdadero. El impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Para Habacuc, el mundo se ha invertido. Lo que debería ser correcto se ha vuelto incorrecto, y lo que debería condenarse es aceptado. Esto no está ocurriendo entre naciones paganas, sino dentro del propio pueblo de Dios, lo que lo hace aún más doloroso. Habacuc sabe que Dios es santo y justo, pero no puede entender por qué parece permitir que prospere tanta injusticia. El profeta clama, pero los cielos permanecen en silencio. Como cualquier persona que ha enfrentado un sufrimiento profundo, Habacuc comienza a preguntarse si Dios está escuchando, si le importa. Sin embargo, es crucial reconocer que Habacuc no está abandonando su fe. Al contrario, se dirige al único lugar donde cree que puede encontrar respuestas: Dios mismo. Habacuc entiende que sus dudas no pueden resolverse con razonamientos humanos, política o fuerza militar. Solo el Creador puede traer claridad a lo que está sucediendo. Así, el profeta se acerca a Dios con total honestidad, sin miedo de expresar su más profunda angustia. Esta actitud nos enseña algo profundo. La verdadera fe no ignora las dificultades ni pretende que todo está bien. La verdadera fe se acerca a Dios con sinceridad, incluso cuando el dolor es abrumador. Habacuc no oculta sus dudas ni su confusión. Habla abiertamente, confiando en que Dios lo escuchará. Nos muestra que tener fe no significa tener todas las respuestas, sino saber a dónde acudir cuando las preguntas se vuelven demasiado pesadas. Al mismo tiempo, el cuestionamiento de Habacuc refleja una realidad universal. ¿Cuántas veces miramos al mundo que nos rodea y preguntamos por qué? ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? ¿Por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? ¿Por qué las oraciones parecen no recibir respuesta? Estas preguntas han resonado a lo largo de los siglos, en los corazones de las personas a través del tiempo. El sufrimiento y la injusticia no son nuevos. Han acompañado a la humanidad desde la caída. Habacuc, como representante de todos los que han cuestionado el silencio de Dios, pone estas dudas en palabras. Además, Habacuc comprende que la situación de Judá no es solo un problema político o social, sino una crisis espiritual. El pueblo se ha alejado de Dios, abriendo la puerta para que el pecado domine la nación. Cuando la justicia se abandona y los corazones humanos se corrompen, el resultado siempre es el mismo: caos, sufrimiento y destrucción. Habacuc reconoce que el problema real no es solo la injusticia, sino la relación rota entre el pueblo y el Dios de la justicia. Sin embargo, todavía no puede comprender por qué Dios permite que esto continúe. ¿Por qué no interviene y restaura el orden? La tensión entre la santidad de Dios y la realidad del pecado está en el centro del primer cuestionamiento de Habacuc. Sabe que Dios es justo, pero no puede ver justicia en el mundo que lo rodea. Sabe que Dios es fiel, pero no puede entender el silencio divino. La lucha de Habacuc es la lucha de todos los que buscan entender la relación entre un Dios santo y un mundo caído. Mientras el profeta clama y espera una respuesta, su actitud nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos la injusticia? ¿Tenemos el valor de llevar nuestras preguntas a Dios, o nos alejamos en silencio? Habacuc nos invita a ser honestos en nuestro caminar con Dios, a reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que podemos confiar en aquel que sí las tiene. En este punto, Habacuc sigue en la oscuridad. Ha hecho sus preguntas y derramado su corazón ante Dios, pero aún no ha recibido una respuesta. El silencio desde el cielo continúa, y la tensión persiste.